UNE Online, transmitiendo desde la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este a través de www.filosofiaune.edu.pi. El renovado saludo a la audiencia Radio Fafi UNE Online. Ya estamos con la bitácora del egresado, así como ya estábamos anunciando Noticias UNE, con una nueva invitada, una egresada de la carrera de Ciencias de la Comunicación del año 2008. Ya en instantes vamos a darte a conocer de quién se trata. Primeramente le saludo al profesor Carlos Rojas. ¿Cómo te va, profe? Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes a nuestra audiencia. Y una cordial bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Así es, ella es una egresada de la carrera de Ciencias de la Comunicación, profesor. Ya sí. Estamos llegando ya en las postrimerías de la ejecución de este proyecto, en donde ya pasaron muchos egresados de las diferentes carreras de la Facultad de Filosofía y que están teniendo un éxito ahí en la sociedad gracias a la formación que recibió en esta Casa de Altos Estudios. Exactamente, la intención de este programa es justamente traer nuevamente a los egresados de esta alta casa de estudios y dar a conocer el ámbito en el cual se están desempeñando, y como vos dijiste, ya han pasado varios y varias egresadas destacadas en sus respectivos ámbitos de formación. Y podemos conocer a nuestra invitada hoy. Así mismo es. Ella es Teresa Fretes, licenciada Teresa Fretes. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación de la promoción 2008 de la Facultad de Filosofía. También es abogada por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, promoción 2016, y actualmente es estudiante de actuación en la Academia Guaraní. Muy bien, entonces ya vamos a saludarle a nuestra invitada. ¿Qué tal? Licenciada, abogada Teresa Fretes, buenas tardes. Muy buenas tardes, Marcelino, buenas tardes para todos quienes nos están acompañando, y primeramente muchísimas gracias por este espacio, por darme la oportunidad de venir a compartir un poco acá mi experiencia. Bueno, todavía tenemos ahí con el uniforme, justamente un diario nacional muy reconocido, el diario ABC Color, y bueno, tenemos nosotros el orgullo desde la Facultad de Filosofía de que una egresada esté ahí como corresponsal de un medio tan importante, Teresa. Así es, no fue un camino fácil llegar hasta ahí, pero se puede con perseverancia. De hecho, le dije al compañero si es que podía venir con el uniforme, porque iba a venir directamente de las coberturas, entonces con ese permiso estoy con el uniforme todavía hasta estas horas. Bueno, ese forma parte del trabajo periodístico, ¿verdad? Muchas veces entre actividades particulares tenemos que congeniar otro espacio para otras facetas de nuestras vidas, como en este caso venir a compartir con ustedes este espacio. No es para asustarle a los estudiantes de comunicación, pero el periodista tiene que estar ahí atento, siempre en alerta las 24 horas, por así decirlo, ¿verdad? Así mismo, es que nos seguimos por lo que ocurre, más todavía si hacemos de corresponsalía a un medio nacional en una zona tan importante como la nuestra, que es una zona triple frontera, que es una región que es complicada en todos los sentidos, en materia de seguridad, de educación, en materias sociales. Todos los días hay hechos que informar, que hacer saber, hasta en los lugares más difíciles de acceder tenemos que estar siempre, entonces siempre tenemos que estar preparados. Así es, y ahora estás a full también cubriendo. Uno tiene que ser multifacético, ¿verdad? Cuando es corresponsal, ¿verdad? Cubrir diferentes áreas, y esta vez te toca cubrir el área de deportes, ¿verdad? Con el tema de Odesur también que vino al Alto Paraná, ¿verdad? Así mismo, nos da esa oportunidad, ¿verdad? Más bien siempre prefiero tomarlo como una oportunidad. Por ejemplo, se está desarrollando aquí el canotaje slalom, que es el único juego que se está desarrollando aquí en nuestra zona del país. Entonces, para mí era totalmente nuevo, es la competencia muy emocionante. Ayer fue la primera jornada. Lastimosamente no nos conseguimos ninguna medalla, los dos compatriotas que están compitiendo. En el femenino se quedó en el cuarto lugar, el masculino no pudo pasar a la semifinal. Sin embargo, hoy ellos se estuvieron destacando, estuvimos acompañando, estamos esperando todavía el recuento final de los resultados, pero hoy sí era una modalidad que ellos se destacan. De hecho, terminó en tercer lugar la compatriota y el otro también tenía un puntaje muy bueno. Entonces fuimos a aprender un poco, es en el canal de Piracema de Itaipú, la margen izquierda, un canal que
se fue acondicionado especialmente para este deporte. Sí. Es impresionante Se todo nota. el trabajo que se hace en el lado brasileño, y también justamente ayer estábamos hablando con el ministro de Deporte y le decíamos, ministro, ¿cuándo vamos a tener algo similar Sí. para incentivar? Y yo me quedé asombrada porque en el lado brasileño hay 1000 alumnos en una escuela de canotaje. Canotaje. Imagínense lo que es esa cantidad, porque ellos en las escuelas públicas están enseñando canotaje y usan ese canal. Una vez que el alumno esté óptimo, esté bien preparado, pasa en ese canal, y desde 5 años están aprendiendo esa disciplina. Y la verdad es que es muy emocionante ver las habilidades Sí, que, qué bueno. con las que desempeñan esos atletas. Y bueno, estuvieron de varios países ahí. Mañana es la final. Hoy se disputó, ayer se disputó en una categoría ya con en completamente la competencia. Entonces hoy solamente se hizo la clasificación. Mañana se va a hacer la semifinal y la final en 2 categorías más. Entonces esperemos que tengamos suerte y dejemos algunas medallas más para Paraguay. Hablaste bien de suerte. Porque competir en estas condiciones hay mucha asimetría, ¿verdad? Por las condiciones que lastimosamente no están dadas en nuestro país, y ellos ya desde la primaria y la escuela ya se están así mismo. preparando. De hecho, por eso no depende solamente de la suerte, ¿verdad? Pero ellos sí estuvieron también practicando en ese mismo canal. Entonces tienen también ellos no tiene todo el acompañamiento, el apoyo que tienen en otros países esta disciplina poco conocida, ¿verdad? Como es el canotaje, pero sí están haciendo un esfuerzo extraordinario, ¿verdad? Para dejar un buen desempeño también en esa competencia. Sí. De hecho, era una modalidad, el canotaje era una modalidad que no se iba a disputar en los Juegos del Sur hasta que se dio a través de Itaipú, que se consiguió ese espacio, porque iba a ser muy complicado montar un escenario para esa disciplina. Entonces todo eso fuimos también aprendiendo todo en esta oportunidad. Y gracias a eso descubrir. pudimos descubrir también, porque yo estuve también por ahí ayer y realmente descubrimos ese lindo lugar, y bueno, te da a pensar digamos, a presionar que también se haga algo similar en nuestro país. Y escuchamos por primera vez prácticamente la palabra canotaje. Yo al menos ayer me enteré. Sí. No conocía ese deporte. Canotaje es slalom, y hay varias modalidades. Hay una modalidad en que se van solamente con un al lado de las aletas como un bastón, ¿verdad? Que es lo que estuvieron compitiendo esta Van mañana. en canoas, ¿verdad? En kayak. Especial, Es un kayak. kayak. Es un kayak, y en el remo, en un lado solamente tiene la aleta en una de las modalidades, y en otras modalidades tiene los 2 lados, ¿verdad? Entonces también hay toda una regla de que tienen que hacer un giro sin tocar algunas señalizaciones que se le puso ahí. Era impresionante, Sí, ¿verdad? una boya, ¿verdad? Sí, Donde no tiene sé, que girar. yo y todo. pregunté cómo va a ser, y no tienen que tocar esas boyas, y yo, ¿cómo va a ser para no tocar? Y era impresionante de cómo lo que Sí. tenían El caudal del agua era bastante Era- fuerte, sí, ¿verdad? porque es un canal que se construyó primeramente para que los peces migren hacia agua arriba, porque algunas especies tienen que nadar agua arriba para desovar. Entonces, cuando se construyó la represa Itaipú, perdieron esa fuerza. Entonces, para que siga teniendo esos peces, por lo menos de algunas especies como el dorado, creo que necesita nadar contracorriente para desovar. Entonces, por eso que se llegó a construir ese canal, que posteriormente se adecuó para este deporte. Tiene 700 metros de largo, de los cuales 200 se utilizó ayer. Hoy el trayecto vimos que era un poco más largo ya, pero es un canal espectacular. Tanto los atletas como los organizadores estaban elogiando que era uno de los mejores canales, y nosotros como paraguayos también podemos, como está en Itaipú, podemos aprovechar, por más que esté en el margen izquierdo. Es solamente cuestión de tener un poco de gestión y de conformar alguna escuela. Pueden empezar, porque se practica primeramente en agua quieta, ¿verdad? Acá tenemos el lago Acaraú, el propio lago de la República, donde funciona también, que hay un club de remo. Entonces ahí se puede empezar y después perfeccionar en ese canal, ¿verdad? Es cuestión de, después de este juego, ponernos a pensar un poco en toda esa disciplina y Así es. ofrecerle algo más a los jóvenes. Sería interesante realmente, ¿eh? Aparte nomás del trabajo que cumple Teresa, quien ya tiene muchos años de trayectoria en el periodismo. Prácticamente apenas te recibiste y ya te incursionaste en el área. Teresa, ¿puedes contarnos un poquito tu experiencia de cómo fue? Sí, yo egresé en el 2008. En ese entonces, en ese mismo año de tu
pasantía podías egresar, creo que ahora es un poco diferente, creo que es un año después, o no sé cómo es la modalidad actualmente en la Facultad de Filosofía, pero cuando estaba haciendo mi pasantía en la radio UNE, en ese entonces que funcionaba en el rectorado, había empezado en el febrero del 2008 en el diario Vanguardia, ¿verdad? Extinta ya el diario Vanguardia, ahí había empezado mi profesión. Primero hice algunos radios, estuve 6 meses en integración, estaba como cronista en la mañana, hacía algunos que otros trabajitos en algunas revistas regionales. En ese entonces, cuando era estudiante, me gustaba mucho el área de deportes, era el sector que me quería incursionar, pero después, una vez que estuve en el diario, fui descubriendo otras áreas y me quedé con eso, ¿verdad? Primero empecé cubriendo salud, después pasé a judiciales, policiales, después ya descubrí economía política, ya fui cubriendo todas las áreas y desempeñándome también en otras facetas de responsabilidad dentro del diario. Y en el 2000, y después ya como era del mismo medio de ABC Color, ya venía haciendo la corresponsalía tanto para radio, digital, impreso. Después cuando ellos también adquirieron la TV, entonces incursioné también en eso y oficialmente en el 2020 se da el paso oficial, pero sí ya venía haciendo ese trabajo para ABC antes. Tuviste la posibilidad de elegir entonces entre hacer periodismo radial netamente o pasar a la prensa escrita como lo hiciste, y ahora estás prácticamente cumpliendo la labor como en la parte de prensa escrita y también la televisión, ¿verdad? Sí, yo estuve 12 años en el diario Vanguardia haciendo solamente prensa escrita. De hecho, en ese entonces yo no quería hacer otras áreas, no me veía haciendo televisión, no pensaba en ningún momento buscar un espacio para ser reportera de televisión, de radio, ni mucho menos. Pero se dio yo lo veo como una oportunidad, ¿verdad? No creo que ningún canal me haya llamado o me iba a llamar para decirme, bueno, vení, aprender tele o empezar a ser cronista, ¿verdad? No creo que eso suceda. Pero tuve la suerte de que el mismo medio, el grupo empresarial que estaba, adquirió la TV, entonces me llamaron, me dijeron, ¿querés probar TV? Y bueno, dije, ¿por qué no, verdad? Porque estaba en una faceta incluso que estaba un poco estancada y en Vanguardia, quería probar otras cosas, incluso ya en ese entonces ya había terminado la carrera de Derecho, tenía esa posibilidad de ejercer la profesión y dejar el periodismo, que llegan momentos que son difíciles, ¿verdad? Entonces yo perseveré hasta que pude lograr ese pase a ABC. Entonces ellos me dieron esa oportunidad, probé, por suerte me gustó mucho y ahí me fui a full ya con TV. Ahora ya me desempeño sin mayores complicaciones. Al principio fue difícil, es por eso que empecé a estudiar actuación para ayudarme de alguna manera a desempeñar a mi labor. Entonces ahí se dio mi pase a TV, radio. Entonces hoy tenemos una multiplataforma, ¿verdad? Hacemos tanto para el digital, el impreso, TV, radio, todo junto. Licenciada, nosotros acostumbramos preguntar también a los invitados sobre su motivación para la elección de tal o cual carrera. Entonces nos gustaría un poco sondear y ver cuáles fueron tus motivaciones. Se nota que es un trabajo que lo realizas con mucha pasión, ¿verdad? Con mucho gusto. Y sería bueno saber un poquito cuál fue la motivación o las motivaciones. Sí, la verdad es que esa pasión fue surgiendo y se fue afianzando con los años, afortunadamente. Al principio estaba yo pensando en otras carreras. Y después, como me gustaba mucho la parte de literatura en el colegio, empecé a buscar en la Facultad de Filosofía qué carrera. Estaba entre letras y periodismo. Finalmente me decidí por periodismo sin saber mucho lo que me deparaba, ¿verdad? Debo admitir eso, siempre admitir de que no fue algo que siempre, tipo, desde chica que agarro un micrófono e intento hacer. No, ¿verdad? No pasó eso. Afortunadamente, cuando descubrí todo lo que implicaba el trabajo tan difícil, tan complicado y tan apasionante que es periodismo, afortunadamente me gustó, ¿verdad? No fue algo que siempre quise, pero cuando descubrí de qué se trataba, me gustó mucho. De hecho, hay otra fase, ¿verdad? Porque en la facultad tenemos una idea grande de qué es lo que podría ser, pero una vez en el campo recién uno descubre, y también por fortuna me fue gustando y es algo que me apasiona mucho. De hecho, por eso perseveré mucho en la carrera a pesar de
de los momentos que tuve de tentada de buscar otros horizontes, ¿verdad? ¿Y algunas dificultades al inicio de tu carrera o no? Y al inicio, yo creo que como todas las carreras universitarias, tiene sus limitaciones. De hecho, cuando nosotros egresamos en el 2008, la formación era muy básica. La realidad era otra. Una vez que uno está en los medios, de repente eso es un poco la dificultad. Y también desde el colegio venimos arrastrando ciertas falencias que tenemos que admitir, que esas falencias arrastramos al colegio, a la facultad. Ahora, por suerte, tienen todas estas herramientas que nosotros no teníamos en nuestra época. Cuando estábamos haciendo la pasantía, pudimos por primera vez tener ese contacto con una radio. No teníamos cámara, Marcelino seguramente claro, recuerda. así era, Agarrábamos, dibujábamos un círculo en la pizarra y decíamos que esa era nuestra cámara. Eran otros tiempos, esas dificultades que pasamos en la Facultad de Filosofía, pero sí te da una herramienta bastante interesante en el sentido de se nota, por más de que a muchos no les gusta, muchas veces se nota, ¿verdad? Alguien que cursó una carrera universitaria, alguien que no, de contar con ese soporte básico de las reglas, de qué es principios, de esos principios, de qué es lo que podemos hacer como periodista y qué es lo que no. Entonces creo que en ese sentido es importante, pero de que no era una formación impecable, debemos admitir que no era impecable. Por suerte avanzó muchísimo. Yo siempre veo que ahora los alumnos tienen muchísimas herramientas para tener contacto con un micrófono, con una cámara, incluso con las revistas, diarios. Llegamos a hacer algunos nosotros ejemplares con la profesora Elena Bernal, Manduara, con la profesora Elena Bernal. Seguramente los nostálgicos, lo que era nuestra época, se recordarán de lo que era Manduara. Era un era anuario, creo. Anuario. Era un anuario que hacíamos con la profesora Elena Bernal, que también ya no está entre nosotros. Entonces, esas fueron las dificultades que tuvimos al principio, pero la única forma es perseverar, ¿verdad? Porque yo soñaba con llegar a donde estoy ahora mucho tiempo y perseveré, ¿verdad? Muchas veces tuve ganas de desistir, obviamente, de tirar la toalla y dejar, porque no es fácil, pero por suerte me mantuve y entonces las oportunidades llegan. Uno tiene que estar preparado y esperar que lleguen las oportunidades, ¿verdad? No solamente esperar las oportunidades y no estar preparado. Yo nunca me negué, por ejemplo, a probar las cosas. Mismo en Vanguardia, ¿verdad? Yo llegué a hacer todas las áreas y después ya hacía editorial. Después, cuando hubo cambio de director, ya hacía editorial, ya hacía tapa. Hacíamos una columna de humorístico que se llamaba Puente. Hacía nomás también. O sea, ya probaba de todo. Y me dicen, ¿querés probar a hacer TV? Pruebo TV. ¿Querés probar radio? Pruebo radio, ¿verdad? Entonces, eso te da la facilidad de también en un momento difícil como cuando se cerró Vanguardia, tipo por quienes optan, ¿verdad? Por alguien que siempre se animó a probar y a hacer de todo un poco, a otra persona que de repente se veía renuente. No digo que está bien y está mal una o las otras cosas, pero a mí al menos me sirvió eso. Pero siempre lo vi como una oportunidad, ¿verdad? Mucha gente dice, ¿y cuánto te van a pagar por hacer tal cosa? Y no sé todavía, estoy probando, ¿verdad? Y una vez que se pruebe, afortunadamente en el medio que estoy siempre reconocen, ¿verdad? El trabajo, el desempeño y sobre todo ese compromiso que uno tiene con su labor, ¿verdad? Eso siempre es bien reconocido cuando uno lo hace de buena manera. O sea, como periodista, ¿verdad? Uno tiene que ser abierto, ¿verdad? Tiene que tener esa apertura, la versatilidad y seguir siempre capacitándose para poder enfrentar los nuevos desafíos. Y más todavía ahora, Marcelino, más todavía ahora que los medios son multiplataforma, ¿verdad? Todos los medios, ahora todo lo que era en radio te dicen, vamos para un programa de radio, pero vos tenés que ahí tenés la cámara. Ahí tenés la cámara, ¿verdad? Sí. Entonces es totalmente diferente. O igual se transmite por las redes y es que no es en forma online, o sea, es totalmente diferente. Entonces uno tiene que adaptarse de cierta manera y estar abierto a aprender, ¿verdad? Porque hoy en día yo puedo decir, bueno, ya tengo experiencia como reportera de TV, porque antes, si yo no aceptaba esa oportunidad, no creo que nadie, casi como dije hace rato, nadie me iba a decir, che, no quería aprender, no quería ensayarte, ¿verdad? Claro. Eso no creo que hay que ser proactivo, creativo y autodidacta.
Totalmente. para poder triunfar en este mundo actual. Sí, y sobre todo en periodismo hay que ser disciplinado en algunas cuestiones básicas. La profesora Elena nos decía leer, leer, Sí. escribir, Esa es la escribir, clave. escribir. Y eso se nota mucho cuando yo en los últimos años en Vanguardia tuve la oportunidad de entrevistarme con compañeros que se iban acá y algunos eran cuadro de honor, promedio 4.5, 4.9, pero si no tenés el hábito de la lectura, te cuesta escribir Fuiste. medio párrafo y Claro. entonces no se puede, ¿verdad? De repente habían otros interesados que venían de otras carreras o venían incluso sin ningún estudio universitario, pero si tenía el hábito de la lectura, se desempeñaba de forma diferente, ¿verdad? Lastimosamente, es así. ¿En qué sentido la carrera universitaria te benefició en tu profesión? En lo que decía hace rato, en eso de que te da un soporte Ajá. Sí. teórico importante, como decía Marcelino, de esos principios, de las reglas básicas, de saber o tener, por ejemplo, marcados los conceptos básicos para una carrera, ¿verdad? Ahora por suerte se mejoró mucho, pero igual en la precariedad de aquella época igual servía por esto que estoy mencionando, ¿verdad? De que te da un soporte, Sí. te da un soporte y es muy diferente. Mismo en derecho, yo terminé en el 2016, no estoy ejerciendo, pero sí en mis coberturas me da un soporte distinto a la hora de que yo tenga que preguntarle algo a un fiscal o a un juez o incluso algún manejo municipal que tenga, bueno, todo termina teniendo relación con algunas leyes, normas, Así es, ordenanzas, ¿verdad? así es. Entonces tener ese manejo básico de leyes ayuda muchísimo que en la hora de que profundizar tu tema, de preguntar, de saber qué es lo que puedes preguntar, qué es lo que no. Entonces, para eso sirve muchísimo. Te da un marco de referencia. Y un soporte bastante importante. Y lo otro se aprende en la experiencia. Lo otro se aprende en el campo. Así es. Luego de recibirte, fuiste preparándote, bueno, ya sos abogada también, y bueno, queda pendiente algo, una preparación, que consiste en el exterior también, algunas capacitaciones. En el exterior lo que más hice fueron seminarios y congresos. Por el diario mismo, por Vanguardia, estuvo en el Congreso Latinoamericano de Periodistas en Bogotá, Colombia, en el 2012. Después estuve también en varias conferencias y seminarios para periodistas latinoamericanos en Brasilia, ya sobre específicamente sobre contrabando y triple frontera. Estuve también en Manaus, en el estado de Amazonia, Brasil, y la última vez, antes de la pandemia, en Costa Rica también, participando como invitada en esos congresos e incluso participando activamente en mesas de trabajo sobre contrabando y sobre el trabajo en la triple frontera, pero no así una especialización o un posgrado en el exterior. De hecho, después de terminar Derecho, me quedé muy cansada de las carreras universitarias porque hice dos carreras al hilo, ¿verdad? Y Derecho terminé ya estando en Vanguardia. Sí. Y los medios de comunicaciones son muy demandantes, sobre todo los medios escritos, un diario. Sí. Y congeniar eso con la carrera fue bastante difícil, sobre todo en los últimos años de Derecho, en que requería mucha asistencia práctica, un montón de cosas que me cansaron bastante. Entonces es por eso que no hice ningún otro curso posterior. Sí me metí y me gustó mucho la escuela de actuación en la que me incursioné. Descubrí un mundo totalmente diferente y es muy completo, ¿verdad? Me sorprendió gratamente en eso, el mundo de la actuación. Ya hicimos algunas obras. ¿Qué escuela? La academia se llama Academia Guaraní, es una academia privada de actuación que tiene para formación de niños, jóvenes, adultos. Y a mí me sorprendió mucho todo lo que uno puede aprender, tanto en lo profesional como en lo personal de la actuación. Es muy distinto de lo que yo creía que era. Y bueno, en esa academia es lo que estoy ahora, teniendo clases 3 veces a la semana. Y también participando de algunas obras ya con los compañeros. ¿Tenés alguna meta, algún objetivo que alcanzar? Y dentro de la profesión,
Yo todavía me siento insatisfecha en el sentido de hacer algún trabajo, abordaje resaltante que requiera mucho tiempo. Lastimosamente nuestro día a día no nos permite mucho porque una zona como Alto Paraná, como Ciudad del Este, tiene muchas informaciones todos los días que te quitan mucho tiempo, ¿verdad? Entonces queda muy poco espacio para un trabajo más profundo de investigación. De hecho, hice algunas colaboraciones con algunos colegas, incluso con colegas internacionales, hice algunos trabajos colaborativos, pero sí me gustaría tener más tiempo y dedicarme más a hacer algún trabajo de trascendencia que quede también un poco como precedente, como referencia, hacer algo un poco más... que requiera además profundizar un poco más algunos temas, ¿verdad? Que lastimosamente por el día a día nos cuesta hacer. Entonces, eso es algo siempre pendiente que siempre tengo en mis apuntes de metas que con el tiempo, algunos vengo desarrollando, pero normalmente lo dejo otra vez allí estancado, después se renueva, eso es algo muy pendiente. Está pendiente ahí. Está pendiente, algún momento va a salir. Sí, claro que sí. Así es. Siempre en el programa a nuestros invitados les pedimos alguna anécdota durante la carrera, algo que quedó ahí, ¿verdad? En la retina, en la mente. ¿Durante la formación o durante el ejercicio? Durante la formación, sí. Estudiante. Durante la formación. A ver, mira que ya bastante tiempo terminé comunicación. Bueno, no sé, hay algunas cosas que pasamos en las clases que eran muy... Jocosos. Eran muy jocosos, no sé si puedo decir. Yo soy de la promoción de Gustavo Ayala, un compañero que ya no está. Ya nos dejó nuestro Fue compañero. muy difícil asimilar su ausencia, de hecho todos los días es difícil. Y él era de mi grupo de estudio. Sí. Y a él le gustaba muchísimo portugués porque venía de otro departamento. Sí. Entonces, eso eran, bueno, y habían clases en que para nosotros eran motivo de risa muchas veces la forma de pronunciación que él tenía totalmente ajeno. Sí. Y una vez dejó de hablarnos 3 semanas a mi compañera Cintia Márquez, Gustavo Ayala y yo. ¿Verdad? Éramos los 3 que éramos inseparables durante toda la carrera. De hecho, con Gustavo después hice otra vez Derecho y tuvimos una amistad muy linda. Entonces, bueno, eran palabras que ahora no quiero reproducir, pero era simpática su forma de pronunciar. Eran palabras que al no pronunciar en portugués, en español tenía totalmente otro significado. Entonces, nosotros siempre nos reíamos y pasó una vez que incluso toda la clase se cayó, la compañera no se dio cuenta y le dijo en voz fuerte, la profesora Lara Simeao era nuestra profesora de portugués en ese entonces. Entonces, la clase portugués era todo un tema para Gustavo y era nuestro... Sí, que ocurría lo mismo también, ¿verdad? En mi época, porque somos prácticamente de la misma promoción casi, ¿verdad? Y también eso ocurría especialmente con aquellos compañeros que venían de otro lado, ¿verdad? Y que no manejaban el portugués. Sí, así mismo. Y nosotros fuimos un grupo muy unido. Estaba con nosotros Eva Rodas, que también estuvo mucho tiempo en Canal 9. Estaba con nosotros Jovan Ponte, que ahora tiene su propia revista. Estaba con nosotros Gustavo, que sabemos su trayectoria. Él pasó por muchísimos medios aquí regionales en poco tiempo. Estuvo desempeñándose como docente aquí también. Y tuvimos un grupo bastante interesante. Que Cardoso también, ¿verdad? ¿O no? Claudia Cardoso, que está ahora en la municipalidad. Está Raquel Almada también, que está en prensa... de la diócesis estuvo también mucho tiempo. También mucho tiempo, y ahora creo que en una congregación, o sea, muchos de los que fueron nuestros compañeros estuvieron en muchos medios aquí en la zona, ¿verdad? Algunos están todavía, algunos estuvieron, y fue un grupo bastante interesante. Recuerdo que con Kuchesmeite no había ningún recursante, no dejamos con Kuchesmeite, ese era nuestro mérito en la carrera. Entonces ustedes marcaron historia entonces en la carrera. Bueno, ¿cómo ves actualmente el ejercicio del periodismo, de los nuevos que se van formando? ¿Qué podíamos decirle a ellos? ¿Algún mensaje que puedas dejarles? Y la recomendación de la profesora Elena es algo que yo siempre repito hasta ahora, ¿verdad? Que es leer, leer y leer, por más de que hoy en día este mundo acelerado hace que
nos resulta muy difícil de tener espacio para, por ejemplo, a tomar un libro o agarrar el periódico impreso y dar una buena lectura. Igual con los medios digitales que tenemos que tener ese hábito de leer muchísimo, sobre todo si hablamos de la carrera de periodismo en ciencia de la comunicación. Necesitamos tener ese soporte y recuperar ese hábito de la lectura y perseverar, ¿verdad? Así como yo dije, yo estuve 12 años haciendo redacción escrita, estuve en un medio local varias veces, incluso ya llegué a tomar la decisión de desistir, pero tuve que perseverar para llegar donde estoy y no es fácil ser corresponsal de un medio tan grande como ABC Color, es demandante. Pero si uno hace camino y va llegando poco a poco, Vanguardia me preparó en ese sentido, fue una escuela muy importante para mí de aprender el diario desde que se hace hasta que se imprime y se distribuye prácticamente, porque hubo una época en que éramos pocos, era un diario pequeño como organización que tenía limitaciones y nosotros teníamos que hacer de todo un poco, ¿verdad? Me tocó hacer de todo un poco en ese diario y aprender todo. Entonces lo que se viene después ya me resulta más fácil, ¿verdad? Va recogiendo los frutos uno, ¿verdad? Sí, tipo, como que ya me resulta más fácil, porque por más que ABC Color sea multiplataforma y tenga que estar para digital, impreso, TV, radio, igual me resulta todavía fácil ejercer o hacer esa labor, porque ya vine de hacer otros trabajos más pesados incluso en Vanguardia, entonces eso te prepara. Entonces hay que ser perseverante en ese sentido. Lastimosamente hoy en día los más nuevos son un poco intolerantes a las frustraciones, ¿verdad? Entonces poca tolerancia, más resiliencia. Sí, entonces eso no es bueno, ¿verdad? Para nuestra carrera, porque tenemos muchas dificultades, muchas frustraciones, tanto internas como externas, porque uno muchas veces por la forma luego en que se mueve también nuestro entorno, la mayoría de las informaciones que recibimos hay gente que corre porque de las informaciones que recibe, que son todas negativas, que son difíciles, es difícil muchas veces hay que saber gestionar absorber, eso, sí, es muy difícil, a veces nos toca profundamente cuando hay un bebé muerto o que te recuerda a tu hijo, a tu sobrino o un ancianito o alguna injusticia que te marca y que te cala hondo. Entonces uno de repente al final del día se queda con toda esa energía pesada, ¿verdad? De todo lo que le ocurre. No es fácil por eso la carrera, pero es una carrera muy apasionante, muy linda, que yo digo, ¿verdad? Tipo, muchísimas veces tuve la tentación de dejar y dedicarme a ser abogada, pero no pude, ¿verdad? Siempre fue más fuerte que yo, porque me apasiona mucho, me gusta mucho. Primero, creo que te tiene que gustar mucho. Y segundo, tenés que estar capacitándote siempre. Y lo otro es que todos los desafíos que te ponen, tomarlo como una oportunidad, ¿verdad? Sí. Hoy en día yo puedo decir, bueno, yo puedo ser, no solamente hago prensa escrita, hago también radio, hago también televisión, o sea, tipo, si me toca la ocasión de salir a buscar algo, yo no solamente voy a decir, yo puedo redactar, sino también puedo decir, yo puedo redactar, yo puedo hacer reportera de TV, yo puedo hacer radio. Entonces te da esa facilidad. Entonces tenemos que tomar esos desafíos como oportunidad de aprender algo más y perseverar, leer mucho, como dice la profesora Elena, leer y leer, nos decía ella. Así es, no parar de otra. No hay de otra. Bueno, muchísimas gracias, Teresa, por acceder a nuestra invitación, y estás invitada también, valga la redundancia, ¿verdad? A visitarnos más a menudo, también a reintegrarte, vamos a decir de alguna manera, porque esa es la intención también, ¿verdad? Con este programa de vincular a los egresados de las diferentes carreras de la Facultad de Filosofía. Y éxitos en todo lo que realices. Muchísimas gracias por el espacio y por la oportunidad que me dieron de compartir un poco esta experiencia con todos los estudiantes, sobre todo de periodismo. Así es, muy linda realmente la entrevista con la licenciada Teresa Fretes. Vamos a establecer una breve pausa y a la vuelta ya venimos para la parte final. Radio Fafi UNE Online, transmitiendo desde la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este, a través de www.filosofiaune.edu.pi.
Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este propone una visión prospectiva para